Muy bien, estamos ya en comunicación con Miguel Ángel Salino, analista, investigador. Todos sabemos de una larga trayectoria, hay muchas noticias que han aparecido en distintos medios y el hombre clave que ha destapado muchas cosas está hoy en Más Allá de la Noticia, agradeciendo a todo el equipo de Radio Miraflores La Auténtica, todo nuestro equipo técnico, nuestro equipo periodístico, muy atentos a lo que nos va a decir hoy día Miguel Ángel Salino en esta entrevista. Bienvenido al programa, Miguel Ángel, un placer de saludarte y que estés con nosotros en esta entrevista. Rafael, muchas gracias por la invitación, un saludo a ti, a tu audiencia y a tu disposición. Después de tiempo nos vemos, hombre, qué gusto verte de nuevo. Así es. Retomando varias cosas, estimado Miguel Ángel, siempre he estado siguiéndote a través de las redes sociales, tus posts, gracias, tus mensajes y también las investigaciones que realizas. De primera mano, analicemos la coyuntura nacional y comencemos con el presidente de la República. Ya la Fiscalía está pidiendo que se interrogue al presidente Amado Enco. La Procuraduría ha dicho que los fiscales interroguen al presidente por el tema de Richard Cisneros Swing. ¿Qué lectura te da este primer planteamiento? Dos análisis directos al tema que me planteas. Hay que recordar que el presidente tiene inmunidad en el ejercicio de sus funciones y ahí había probablemente un candado constitucional que no permitiría que esto, digamos, procedimentalmente suceda en este momento. Tendría que pasar eso también por los foros del Congreso de la República, pero si yo estuviera en los zapatos del presidente de la República, me sometería ipso facto inmediatamente a cualquier tipo de cuestionamiento, más allá de lo que diga la Constitución, haciendo una excepción, por supuesto, en este caso específico, para zanjar este tema, ¿no? Yo creo que es un tema que ha adquirido una relevancia inusitada por tratarse de un tema en apariencia menor, pero que, por lo que se ha expuesto estos días, podría eventualmente llegar hasta las esferas del Palacio de Gobierno, y sobre eso el presidente tendrá algo que decir, ¿no? Como dices, Miguel, hay ciertos privilegios, la investidura presidencial, lo cual no imposibilita de todas maneras que una comisión del Congreso o la Fiscalía pueda recibir sus declaraciones, antecedentes como los de Toledo, que incluso en el tema Saraí tuvo que declarar, ¿no? Pero yendo aquí, lo que declaró el presidente hace unos días sobre Richard Cisneros Swing, en realidad lo perjudicó peor. Es decir, cada vez han salido a la luz una serie de hechos, de contratos, de relaciones, de conexiones de este señor con el entorno de Martín Vizcarra, y luego cuando ya Martín Vizcarra no era jefe de campaña, sino presidente de la República, pues en el 2018 ya hemos visto esa relación de Richard Swing con, por ejemplo, ministros de Cultura, como del Solar, por ejemplo, entre otros. Mira, yo creo que el Perú vive en esos momentos una circunstancia bastante difícil por lo que estamos padeciendo, este golpe de esta crisis pandémica, y esto ha servido además para, en algunos otros casos, desnudar ciertas miserias humanas de gente que ocupa algún cargo de poder o de autoridad en el actual gobierno y que nos ha dejado un mal sabor a todos. No estoy hablando sobre valoraciones y demás cosas. En ese orden de cosas, yo creo que decir la verdad, y cuanto antes, mejor. Ya los peruanos no estamos para soportar ni tolerar absolutamente encubrimientos de ningún tipo, después de todo lo que hemos venido viviendo, el tema de la Majato, el tema de las irregularidades a nivel gubernamental en todo orden, a nivel regional. Yo creo que ya estamos curados de tanta cosa de este tipo. Y si hay algo que decir, me parece que debiera decirse ya y pronto. Se acabó, así de sencillo. Cuando analizamos la realidad del país, hemos comenzado por el presidente de la República, pero quizá hoy en día en el Perú, la relación binomio presidente del Consejo de Ministros, jefe de Estado o el presidente Martín Vizcarra es como muchas otras, es decir, es muy estrecha, pero vemos que resiste a una serie de vendavales Vicente Ceballos y permanece, no solo con el paisano, sino quizás en una relación que viene desde que Vicente Ceballos era presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, y desde ahí creo que ha venido una relación increciendo cada vez más y una estrecha relación con el presidente de la República al punto de que podría decirse que es un dúo dinámico. Sí, es más o menos la percepción
que tiene la mayoría de la población, ¿no? Yo particularmente, y lo digo con todo respeto, pero yo no estoy contento con el quehacer del primer ministro, el señor Vicente Ceballos. Me parece que el cargo le ha quedado bastante grande, y no lo digo por la situación de crisis pandémica que estamos viviendo, lo digo desde antes. Yo creo que se han hecho muchas cosas equivocadas. El tema minero, por ejemplo, que está sin resolverse, es un tema que necesitaba otro tipo de manejo, otro tipo de muñeca, y lamentablemente antes de la crisis estaba todavía en vías de, y no sabemos cuándo se iba a resolver. Por citarte un ejemplo. O sea, y tú te das cuenta, y mí es una eficiencia de la gestión de un premier, y no ha sido particularmente para mí del todo satisfactoria. ¿Por qué se mantiene en el cargo? Bueno, habrá que hacerle esa pregunta pues al presidente de la República, ¿no? Pero en estos momentos, ya viéndolo desde la otra vereda, generar un cambio, forzar un cambio, descabezar el premierato en esta situación, tampoco me parece tan conveniente. Hay que dejarlo. Y después someterlo a algunos procesos que correspondan, constitucionales y legales, y que responda por las decisiones que se han venido tomando en estos días. Eso sí, tendrá él que hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones que ha venido adoptando frente a esa situación que nos toca vivir recientemente, ¿no? Sobre el tema, por ejemplo, de la pandemia, en el tema de las compras, hasta de mascarillas en el Ministerio de Salud, el presidente del Consejo de Ministros ha visto muchas cosas pasar, incluso las consultorías de 900,000 soles para un actor seguramente del entorno, no sabemos del solar u otros, pero en consultoría se ha abusado, y esto también lo ha visto el presidente del Consejo de Ministros. Compras en el Ministerio del Interior, compras en el Ministerio de Salud, un avión ucraniano que iba a llegar, bueno, por ahí hay firmas de que sí era necesario reemplazar, tener un avión carguero grande para llevar a 100 policías ahí en un solo viaje. Encima, reflejos muy lentos, como el de reducirse los sueldos tarde, cuando ya en Ecuador, en Chile se había reducido el sueldo de altos funcionarios, acá en el Perú lo veníamos pidiendo, porque son gestos políticos. Esa lectura tuya, Miguel Ángel Salino, respecto a la forma cómo se maneja el Ejecutivo en sus ministerios, en sus compras, ¿qué te dice? Voy a ahondar más en los dos primeros temas que tú has referido, en el tema de sobrevaloraciones, compras de mascarilla y demás. Te faltó decir que ya existen informes de Contraloría al respecto. Sí. Hay un informe de orientación recientemente publicado el mes pasado que versa sobre el tema de las mascarillas, sobre todo, la calidad del material con que aparentemente se habrían confeccionado no son el idóneo y no alcanzan el nivel de protección que los estándares internacionales exigen. Eso está en el informe de Contraloría, como te digo, publicado recientemente, lo estuve leyendo hace unos días. Es un informe en donde se le hace una consulta directamente al ministro de Salud, entiendo, y que no ha merecido todavía ninguna respuesta. Esto último se lo escuché decir al señor Nelson Schack hace un par de días en una videoconferencia que se hizo en la Comisión de Defensa del Consumidor, en donde además el señor Mufarech hizo una grave denuncia sobre este tema. Entonces, hay mucho que explicar, hay muchísimo que explicar, y esperemos los peruanos que las explicaciones que se den sean las que corresponden, porque no, repito, no nos podemos permitir en momentos de este tipo ser tan inhumanos, ser tan inconscientes y ser tan irresponsables, no solamente en el manejo del gasto público, sino además en los riesgos que significa dotar de material no adecuado, principalmente a nuestras fuerzas policiales, fuerzas de sanidad y ejército, para su protección y que no respondan a los estándares internacionales. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Lo del avión recién se ha sabido ese fin de semana, veremos qué implicancias hay. Sí. Eso se tendrá que explicar también, porque ya basta, pues, ¿no? Ya basta, pues. Hay un aspecto, este es el lado político. Vamos al tema económico. Mencionabas tú la minería. Hemos escuchado también a la presidenta de CONFIEP, María Isabel León, expresarse. Ha habido declaraciones de Roque Benavides hace poco también. En el tema económico, por ejemplo, hay una espalda grande que tiene el gobierno y ha estado repartiendo dinero para aquí y para allá, pero también hay cosas que vamos a tener que pagar después. Y hay bonos, y hay créditos, y todo lo demás. En el tema económico, Miguel Ángel, ¿cuál sería tu análisis? A ver,
tocaste el tema de minería. Los peruanos hemos aprendido que hemos venido comiendo hace mucho tiempo de la minería. La minería es el sustento principal de este país. Quieras o no, le guste o no, con las deficiencias que tenemos, es gracias a los metales que hemos gozado de cierta bonanza y cierta tranquilidad económica esos últimos años. Punto. Tenemos que ponerle especial atención a la minería. Entiendo que ya hay cerca de 55, lo leí hace poco en una revista especializada, 55 proyectos mineros que ya cuentan con licencia para operar inmediatamente. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando esta pandemia pase y los mercados internacionales empiecen a ordenarse nuevamente, el Perú tiene que estar en primera línea con lo que pueda o le permita participar en esos mercados. Y la primera herramienta, la primera arma que tiene Perú para hacerlo es precisamente la minería, la capacidad minera que tiene Perú. Pero esa capacidad minera, bien llevada, bien explotada, bien dirigida, bien mantenida y bien sostenida en el tiempo, tiene que servir primero para cubrir las necesidades internas de orden doméstico del país, los servicios de orden público, me estoy refiriendo salud, educación, seguridad y interconectividad. Y después me referiré a este último tema que te acabo de mencionar, a partir de la imposibilidad que tuvo mucha gente de cobrar estos bonos humanitarios que dio el gobierno para subsistencia, y por no tener cuentas en el banco, por no tener internet, que se dio mucha gente no pudo hacerlo, se agolpó a los bancos y se crearon focos de contagio masivos increíblemente. Ahí vieron una disparada, ¿no? Así es. Entonces, en el contagio. Pero lo que te trataba de decir en el tema de la minería, y tú mencionabas hace un rato que había habido una emisión de bonos que nos compromete, ¿no es cierto? Nos obliga a pagos posteriores, nos endeuda, un buen cristiano. Mira cómo está Argentina, cómo está Argentina, Miguel Ángel, endeudándose más de lo que ya estaba. Sí, pero la ventaja que tenemos nosotros tenemos espaldas para responder, tenemos alternativas de respuesta. El tema es cómo nos va a encontrar la crisis frente a estos mercados internacionales y qué tenemos nosotros como respuesta para participar de esos mercados que nos permitan ciertas ganancias y cumplir con estas obligaciones de endeudamiento que tú bien has referido, sin tener que meterle la mano al bolsillo a la población. Es decir, necesitamos generar dinero de algún otro sitio para no afectar más ya la golpeadísima economía de los peruanos. Me parece que este escenario que te sugiero podría eventualmente salvarnos o ayudar a cumplir con estas obligaciones, que si bien tienen intereses amigables, no son tan drásticos, pero lógicamente en momentos de crisis siguen siendo deudas y si tú no tienes la capacidad de honrarlos, te vas a meter en problemas mayores. Lo digo sin tecnicismos para que se entienda esto fácilmente. No voy a entrar en tecnicismos para no aburrir a tu audiencia, pero necesitamos tener la capacidad de participar de los mercados internacionales con lo que tenemos. Y hablando de minería, esto arrastra indefectiblemente también al agro. Tenemos que repotenciar nuestro agro. Y si la minería puede servir para hacerlo como ha sido tradicionalmente, se tendrá que hacer. Algunas posturas de orden ideológico tendrán que deponerse, se tendrá que vestir de humanidad las políticas económicas que se definan en estos próximos años, porque todo lo que sea deberá tener un efecto directo social a favor de la población. Tú has tocado el tema social, hemos visto lo político, lo económico, pero querías concluir algo. ¿Querías concluir? Adelante. Sí, simplemente te digo esto, ¿por qué? Porque esta crisis nos ha terminado de hacer ver las brechas, las deficiencias que tenemos en los sectores de servicios públicos, principalmente salud y educación. Entonces, necesitamos con urgencia, repito, necesitamos con urgencia atender esos servicios básicos, que es lo menos que puede hacer el gobierno, cumpliendo lo que se conoce comúnmente como pacto social, que es lo establecido en la Constitución, en donde nosotros, la civilidad, le confiamos durante un tiempo determinado el gerenciamiento del país a un grupo político que se hace del poder por ese periodo. Entonces, tienen la obligación, no solamente moral y humana, sino constitucional, de hacer lo que no han hecho en los últimos 30 años. Las brechas son enormes. Sí. Yo invito a la gente que entre al portal del MEF y vea los reportes que aquí están ahí, son de acceso público y se den cuenta de la desgracia en la que hemos estado viviendo y que esta crisis pues ha terminado de desnudar. Los servicios de salud tienen que mejorar. Dime. Un instituto de análisis económico ya está diciendo que este año nuestra PBI puede caer 15%.
Y eso es delicado si vamos hacia el 83 con el fenómeno del Niño con Belaúnde, caímos 10. Con Alan comenzamos a caer el 88-89 hasta 12, ¿no? Pero ahora estamos hablando de 15% del PBI. Sí, es la peor cifra de los últimos 50 años. Entonces, tenemos ahí una responsabilidad ya como conjunto, como país, de ver cómo generamos una reactivación interna primero. Hay que darle todas las facilidades que se puedan a las pequeñas y medianas empresas. Necesitamos flujos internos para que la economía, por lo menos mínimamente, sobreviva en lo que queda del año y ver el 2021. Yo no le veo otra posibilidad antes del segundo semestre del 2021 para empezar a sentir los primeros visos de reactivación normal, que nos lleven por lo menos al estado en que estamos en el año 2019. O sea, no hay forma. No hay forma. Y aquí hay un tema, porque hay una afectación directa al sector privado y cuando eso sucede, la responsabilidad de la inversión pública tiene que hacerse presente, porque es lo que va a mantener el aparato funcionando. Entonces, hay que ver si la caja fiscal va a alcanzar, hay que ver si este endeudamiento va a tener efectivamente la eficiencia y la certeza de que van a servir para los propósitos por los que están haciendo esas emisiones y este endeudamiento. Y tiene que haber un manejo responsable de economía. O sea, tiene que venir. Sí, a Reactiva Perú hay críticos, esta entrevista, y vamos a sacarle el jugo a Miguel Ángel Salín hoy día, porque no solo nos vamos a quedar en el diagnóstico, estoy coordinando justo para que nos den unos minutos más para tener las propuestas tuyas también, porque eso es importante, hacer el análisis y lanzar algunas propuestas. Reactiva Perú es objeto de críticas. ¿Cómo analizas ese programa, digamos, para la empresa? A ver, de primera mano, la percepción que nos dejó, o sea, la intención es buena, pero siempre es perfectible. De primera mano, la percepción que nos dejó de la forma como se presentó era que se beneficiaba primero a las grandes empresas. ¿No es cierto? Se destinó un presupuesto efectivamente a los que se acogieron a las empresas, pero la percepción que tenía la gente era, un momentito, si estas empresas tienen espaldas suficientes como para poder afrontar por lo menos este ejercicio, el ejercicio fiscal de este año, miremos más bien a las pequeñas y medianas empresas, que son el soporte de la economía de la clase media. ¿Y por qué es importante esto? Y me parece que ahí se han hecho unos correctivos felizmente sobre la marcha, y esto está bien, pero vamos a esperar un poquito los resultados posteriores. ¿Por qué? Porque tienes que entender que ellos representan aproximadamente entre el 20 y tantos, 22, 23% del Producto Bruto Interno en un proceso de formalización. Esas son las empresas que eran informales antes. Y para beneficiarse con créditos formales, de entidades financieras formales, han tenido que dejar la informalidad y pasarse al sector formal. Y venían, con las condiciones económicas que teníamos antes de esta pandemia, funcionando, vamos a decir así, medianamente bien. Tienes que cuidarlas, tienes que protegerlas, porque si tú le vas a cargar obligaciones impositivas en estos momentos, en los estándares que hemos venido conociendo, lo que vas a hacer es las vas a espantar del sector formal y las vas a regresar al sector informal. Entonces, ahí hay un juego, una estrategia de orden financiero y político, porque son decisiones finalmente políticas que van a tener que adoptar en el Ejecutivo para ver de qué forma, qué alicientes, qué incentivos les das para que no regresen del sector formal al informal y mantengan los flujos que necesitamos por lo menos para medianamente, activamente mantener la economía y nos permitan respirar. Hoy el ahorro se fue al suelo en las familias y en las empresas. No, en el ahorro se fue al suelo. Puedes hablar de ahorro. En eso, precisamente por eso te digo, leía que una de las posibilidades era reducir un poco el IGB de tal forma que tienes flujos para los que producen y generan servicios y productos, y por el otro lado les dejas solo liquidez a aquellos que los consumen. Entonces generas el flujo. Me parece una idea buena, pero lamentablemente ese tipo de proyecciones tú las haces con data real. Y lo que está pasando ahorita, que esta pandemia te transforma, te reconfigura todo un escenario en menos de 24 horas. Entonces los mercados están deprimidos, reprimidos. Ya empiezan a haber internacionalmente posturas respecto, políticas de lo que va a ser los mercados internacionales después de la pandemia, en el sentido de que ya Occidente acusa a China de haber ser el generador de esta crisis. Van a haber seguramente algún tipo de restricciones de orden comercial contra China, espero que no. Entonces el mundo se va a dividir, veo yo, en mercados, ¿no? Occidente, Europa y Asia.
El tema es Miguel, ¿dónde, Miguel Ángel, ¿dónde nos vamos a ubicar nosotros? Sí, ¿y dónde exactamente? Mira, la crisis social, mira los cinturones de las ciudades de Lima, de provincias, de las principales, los pueblos jóvenes, los asentamientos humanos, la clase media muy golpeada. Es decir, entremos al tema social. Sucede que el gobierno, tú mencionaste el tema del bono 380, el bono 760, mucha gente no ha recibido bono, mucha gente no ni siquiera tiene canasta, las municipalidades no han hecho su tarea, por ahí se llevan el pollo, se llevan las cosas de las canastas, alcaldes en todos sitios borrachos, Así es. algunos cuantos, no todos, pero hemos visto que las municipalidades en el Perú no han estado a la altura de la emergencia. ¿Qué dices al respecto, Miguel Ángel? A ver, lo que tú dices es cierto, pero eso hay que amarrarlo al proceso de reforma política que estamos reclamando hace tantísimo tiempo en el país. Si bien era muy romántico hace 100 años decir que los procesos de orden democrático permitían la participación activa de todos los representantes, de todos los estamentos del Estado, comunidades y demás, claro, muy romántico, éramos 2 millones de habitantes nomás. Los tiempos han cambiado. La modernidad y el vértigo con el que avanza el mundo te exigen, te obligan ya a otro tipo de medidas en donde filtros deberán implementarse en las nuevas políticas para efectos electorales y qué sé yo, que nos den tranquilidad a los electores de que a quienes le confiamos la responsabilidad de administrar el país es gente que está debidamente capacitada, no solamente para gestionar las políticas de Estado, sino para además, por ejemplo, en otros casos, promover y generar leyes que faciliten la vida de los peruanos. Entonces, tenemos ahí una situación, un escenario indivorciable entre la parte social y la parte política, son interdependientes. Es verdad lo que tú dices de las autoridades locales, no han estado a la altura, pero ya no lo estaban antes de esta crisis. Mira nomás tú los niveles de corrupción que se están descubriendo a partir de las revelaciones de Lava Jato y todo lo que nos estamos enterando que viene de Brasil. Hay cerca de una 50 de alcaldes y autoridades locales comprometidas en proyectos y megaproyectos a nivel regional. Entonces, si tú sumas corrupción más incapacidad, ¿qué puedes esperar? Así es. Sí. Ahora, Entonces, hay un asunto. Sí, termina, Miguel, porque te iba a hacer justo un planteamiento colateral. Sí, lo que pasa es de que vamos primero al análisis del problema para entender el problema. Si tú no vas a la raíz del problema, ¿cómo lo solucionas? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que necesitamos procedimientos de orden político para efectos electorales, en donde se implementen filtros para que quienes accedan a estos cargos de decisión a nivel regional, gubernamental, a nivel que tú quieras en el Estado, sea gente que esté verdaderamente capacitada y que el elector se sienta debidamente representado en cualquier comunidad del país, porque saben que tienen ahí a alguien que sabe lo que está hablando, sabe lo que está haciendo y está capacitado para defender sus derechos, porque finalmente ellos representan, ¿no es cierto?, a una porción del país en el Parlamento, por ejemplo. Ahora, los municipios tienen una relevancia muy particular, y en esta situación ellos van a jugar un rol importantísimo, porque yo te decía hace un rato que tenemos que ayudar a la pequeña, mediana empresa, a los independientes, a la industria manufacturera y demás. Así es. Ellos tienen una gran oportunidad a nivel distrital de mejorar el servicio, de dar un mejor servicio y apoderarse, repito, en términos comerciales, del flujo económico de esa jurisdicción, de ese municipio. Por lo tanto, podría generársele una actividad económica a los distintos municipios del Perú, siempre y cuando el alcalde tenga la suficiente solvencia profesional y moral para bien administrar los recursos de jurisdicción, en el sentido de que y puede invitar a los informales a que se formalicen y a través de este proceso iniciar una reactivación económica, una micro reactivación económica en su jurisdicción que permita a ese distrito funcionar normalmente hasta que las condiciones macro se acomoden y volvamos al estado en el que estábamos previo a esta crisis. Ahí tenemos una propuesta ya concreta que tú planteas, ese fortalecimiento de un escalón importante de la democracia que es la municipalidad, que sea funcional y el alcalde esté a la altura de ese liderazgo. Es la única red formal que tenemos tendida en todo el país en este momento. Tenemos que aprovecharla, lejos
En mi análisis inicial yo te daba una imagen negativa que pudiera entenderse como una debilidad, pero lo que estoy tratando de hacer es coger esa debilidad y convertirla en una fortaleza. Es un activo importantísimo que bien gestionado, bien gerenciado, puede ayudar, no a solucionar, repito, puede ayudar a mantener la esperanza de una próxima reactivación económica a niveles micro, en jurisdicciones pequeñas. El gasfitero, el electricista, el zapatero, el restaurante de la zona tendrá por lo menos un mínimo de actividad que le permita subsistir. A eso me refiero. Correcto. Ahora, a eso me refiero. O sea, por lo menos le generas una posibilidad de ingreso y un flujo a esa jurisdicción. Le generas caja a la municipalidad. O la municipalidad podrá cumplir con los servicios de recojo basura y demás. Porque ahora el gobierno, el ejecutivo, le está dando presupuesto a las municipalidades para que puedan ver el tema del recojo de basura, residuos sólidos, lo que es limpieza pública. Es el ejecutivo el que está bancando a las municipalidades, ¿no? Porque estas dicen... Es que no debiera ser así, pues ahí viene el problema. Esto que tú planteas ya era un problema previo a esta crisis pandémica. O sea, imagínate en lo que se ha convertido ese problema ahorita en medio de la crisis. Sí. Entonces, tenemos que buscarle soluciones. Yo creo que si bien esto nos ha golpeado muy duro, pero es una posibilidad también para reinventarnos. Acuérdate que el Perú, la historia del Perú republicano, se ha hecho en base a que el Perú ha venido caminando sobre tragedia tras tragedia. Salimos, nos independizamos de la corona española, al poquito tiempo ya estábamos en una guerra con Chile, al poquito tiempo nos cayó la Segunda Guerra Mundial, en el año 29 un crack financiero, años después problemas limítrofes con Ecuador, Colombia y la Segunda Guerra Mundial, del 50 para adelante, intermitencia en la cuota de poder que nos han gobernado con procesos democráticos y juntas militares, y terminamos con la tragedia de esta desgracia que significó Sendero Luminoso para el país. Entonces, este es el tránsito que hemos hecho, en donde no hemos tenido un respiro para asentarnos como república. Y si a eso le sumas los vergonzosos niveles de corrupción que hoy sabemos, entonces el Perú no ha podido despertar. Entonces, esto que es una debilidad en términos de imagen del país, debería convertirse en un activo en el sentido que sí sabemos cómo caminar sobre tragedias. Exacto. Ahora, eso debería convertirse en nuestra fortaleza y a partir de ahí reinventarnos, pero con una visión muy distinta de lo que debe ser la vida del Perú y su presencia en los mercados internacionales, con lo que el Perú tiene que dar y con el orden fiscal rígido e inflexible que tiene que haber de aquí en adelante. Sí, Miguel, tenemos 2 minutos, pero quisiera aprovechar esto para, en un minuto, ver la coyuntura actual del enfoque que acabas de dar y en el otro minuto algunas propuestas adicionales que quisieras hacer. En principio, correcto lo que acabas de señalar, es decir, tenemos que sacar fuerzas y reinventarnos, pero estamos también a puertas de unas elecciones. Y no hay los partidos políticos, un Congreso bastante golpeado, no solo por la pandemia, sino también por una serie de hechos que están dificultando la labor de fiscalización como se debe. Vemos algunos esfuerzos individuales, más que nada de 2 o 3 bancadas, pero de ahí hay una parsimonia tremenda. Y entonces viene, ¿quién será el próximo presidente del Perú? Y eso va a distraer muchas de estas medidas que se plantean. Adelante con tu respuesta. Mira, es muy sencillo. Esto que nos está tocando vivir ahora, y me refiero al Perú y al mundo, te va a delinear el perfil de la persona que deberá ser el próximo presidente del Perú. Así de fácil te lo digo. Y tan cierto es lo que te digo que en estos momentos nadie de los políticos que conocemos, los tradicionales o los conocidos, nadie ahorita ha salido a decir, acá tengo una receta, eso es lo que yo planteo. Ahorita no se atreven, porque sencillamente... Primero que no se puede, porque hay que ser justos, tenemos que esperar que esto pase para ver cómo queda el país y sobre la base de esa realidad. Claro, es la emergencia, esa es la emergencia. Sí. Claro, diseñar un plan de gobierno, decirlo ahorita sería pues ocioso, si no sabemos lo que va a pasar mañana. Pero no tenemos en estos momentos a nadie, por lo menos yo no he visto a nadie, que salga con una decisión firme de decir, bueno, esto hay que revestirlo de beneficio social. Cuando digo beneficio social no me refiero a ningún término de izquierda. Me refiero a que las políticas que se diseñen tengan
un beneficio directo en la comunidad, principalmente en los menos favorecidos. Y cuando digo menos favorecidos me refiero principalmente a la gente de la selva y a la gente del norte. Por ahí. Correcto. Segundo, 4 pilares a desarrollar de manera urgente. Te hablaba de salud, educación, seguridad e interconexión. Y a eso súmale que ya es momento quizás de empezar a pensar en la implementación de una red ferroviaria en el país que abarate los costos de transporte para efectos turísticos y para efectos comerciales. Y eso ya se puede contemplar. Seguir siendo monodependientes de transporte que se alimente con combustibles fósiles, petróleo y demás, porque eso encarece el costo de absolutamente todo. Entonces tenemos que mirar la matriz energética de una perspectiva distinta. Porque en este momento el Ministerio de Economía y Finanzas ya está proyectando lo que va a ser el presupuesto de la República del año 2021. Esto pasará por el Congreso en agosto, y entonces ahí podría plantearse fortalecer lo que dice, claro, educación y salud, como ya la ministra Alba lo está diciendo, pero además proyectar el tema del desarrollo ferroviario, que lo tuvimos, uno de los primeros en Sudamérica el siglo XIX. Así es. ¿No? Y es inentendible cómo no se ha hecho en todos estos años. Bueno, sí se puede uno imaginar qué hay detrás, pero hoy se hace necesario, ¿no? Hoy se hace necesario. Bien, Miguel Ángel, ¿una postilla que quisiera señalar en segundos? Nada más, simplemente los peruanos, no perder la fe. Los peruanos hemos aprendido a caminar con este tipo de cosas mucho tiempo, pero yo creo que es momento ya de terminar de ponerle orden al país. Y yo sinceramente espero de todo corazón que quienes tengan el privilegio y el honor de manejar, de dirigir el país los próximos años, lo hagan pensando en que la tragedia de cualquier peruano puede ser la de uno propio, que sientan como propia la tragedia del hermano que sufre. Nada más. Yo quisiera ver en Palacio de Gobierno a alguien con esa sensibilidad y que haga propio el sufrimiento de todos los peruanos para que las políticas de Estado que se decidan implementar tengan esa sensación de humanidad que el Perú necesita. Bien. O sea, no podemos ahorcar más al Perú, démosle al Perú lo que por justicia se merece. Eso es lo que te tendría que decir, y ojalá que para esas elecciones lleguen los mejores, se convoquen a los mejores, los peruanos de verdad, y que tengamos la tranquilidad de que le hemos delegado la responsabilidad de manejar al país a gente decente y honesta y que de verdad quiere al Perú. Es lo que te puedo decir ahorita. Bien, Miguel Ángel, yo te agradezco y quisiera comprometerte en los próximos días, de acuerdo a tu agenda, han quedado varias cosas en el tintero. Hay tema deportivo, del tema de las federaciones de fútbol y otras, y te comprometo para ello en una próxima entrevista. Encantado a tu disposición, Rafael, y muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo para ti, hasta una próxima oportunidad, agradeciendo a los amigos de Radio Miraflores, la auténtica, de Más Allá de la Noticia, para que nos sigan y compartan esta entrevista a Miguel Ángel Salino, uno de los grandes analistas e investigadores periodísticos en nuestro país. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.